viaje a ninguna parte, es el viaje a que la mar destroce al barco. Y no destroza la mar esas olitas que van pegando contra el costado del barco, sino que el barco es como una gran viga, que lo que se somete es a unas flexiones constantes y está calculado el número de veces que flexionó durante esos días, ¿no? Y bueno, pues el barco lógicamente va sufriendo un efecto de cizalla, de fatiga, y ya tiene una grieta en su parte central y esa grieta termina alcanzando a todo el anillo del barco y por lo tanto lo parte en dos, es lo que finalmente ocurre. O sea que ahí no había ningún tipo de alternativa. Alejar el barco era llevarlo justamente a lo que ocurrió. Porque el problema es que aquí esta es la mayor manipulación que se ha efectuado de la opinión pública. El problema es que el alejamiento puede ser una solución con un barco en determinadas condiciones y con una evaluación previa. Pero el problema es que se ha alejado con rumbo a hundimiento. Las declaraciones que he oído de expertos de Fomento hasta el último momento han sido que se hizo bien y que en cualquier caso, en el futuro, se volverá a hacer lo mismo. No solo no se puede decir que se volverá a hacer lo mismo, sino que es que yo tampoco puedo decir qué hay que hacer en un caso futuro. Es decir, lo que sí es verdad es que el fuel es menos denso que el agua y por tanto flota. Y por tanto los vientos y las corrientes superficiales lo desplazan. ¿Qué quiere decir eso? Que ante cualquier catástrofe, lo primero que hay que conocer son cuáles son los vientos y las corrientes superficiales. Y eso cambia dependiendo de la zona de la costa donde nos encontremos, dependiendo de la época del año, y por tanto ni el gobierno puede decir yo haré siempre esto, ni lo que nosotros estamos diciendo es que llevar el barco mar adentro sea equivocado siempre. En algunas circunstancias puede ser correcto. Un crudo ligero se aleja a 200 millas y con mala mar y sobre todo si hay calor, pues se puede evaporar y la cantidad de producto que llega a la costa va a ser poca. Pero el fuel es que no se evapora. En un mes es que se evapora una cantidad pequeñísima, pues a lo mejor 1%, 2%. Esto es importante, ¿por qué? Bueno, pues porque yo entiendo que el delito de daños a espacios naturales protegidos, que es el que se ha producido cuando ya el vertido era un hecho y fundamentalmente cuando se ha partido el barco en dos, es imputable exclusivamente a la decisión de alejar el buque de la costa. O sea, ese delito más grave de daños a espacios naturales protegidos, del artículo 330 del Código Penal Español, es exclusivamente imputable a las autoridades de Fomento que asumieron el control de la fuente de peligro, que es el buque en esas circunstancias, y asumieron, consecuentemente, la decisión de alejar el buque de la costa. Un director general de Marina Mercante que no tiene la competencia técnica necesaria para tratar de una emergencia marítima, que además es una persona que tiene más prejuicios que juicio. Decide que ojos que no ven, cargo que no peligra, y decide que hay que sacar el barco. No quiere problemas. Y lo decide tal cual, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, a pesar que es del Opus. Llama al subsecretario del Ministerio y le dice: hay este problema, vamos a sacar el barco. El subsecretario es un abogado del Estado que de barcos no sabe nada. Pero es un hombre más razonable y le dice: oye, ¿estás seguro que hay que sacar el barco? Ya digo, alguien que no sabe nada de barcos. Y el director general de Marina Mercante, prejuicioso como es una historia real, aunque la cuento con cierto ánimo literario, le dice: sí, sí, estoy seguro. El subsecretario, que es abogado del Estado y que es una persona, le vuelve a preguntar: ¿de verdad estás seguro? Y el prejuicioso le contesta: completamente. Bueno, el abogado del Estado, subsecretario del Ministerio de Fomento, acaba concluyendo diciendo: bueno, si el técnico más importante que tenemos en la administración del Estado cree que hay que alejar el barco, hágase. El subsecretario, y llama al ministro, que no estaba cazando, que estaba con la novia. Con la novia. Bien, tiene todo el derecho del mundo, pero que no estaba cazando. El ministro, que estaba empezando una historia amorosa, le cuenta al subsecretario de Blau: me han dicho, el director general me ha dicho que hay que sacarlo, y Álvarez Casco, que tal vez no estaba en un momento como para coger el teléfono y hablar con tranquilidad, dice: no me molestes más,
manda el barco a tomar por culo. Efectivamente, mándalo. Son palabras literales, una historia que habrán oído ustedes alguna vez. Bueno, cuando al día siguiente, esto es el día 13, la tarde del día 13, cuando el barco tiene la primera avería, cuando al día siguiente los equipos de técnicos de la administración y algunos de empresas privadas ligadas más o menos al mundo, bueno, ligadas, no, relacionadas con el mundo marítimo, le comentan, incluido el capitán marítimo de La Coruña, incluido ese inspector de seguridad marítima que enviaron al barco el día 14, le comentan al director general, bueno, habrá que meter el barco, ¿no? Esto es un accidente de libro, ¿qué vamos a hacer, no? El director general, para acallar las voces de sus inmediatos colaboradores, sus directores generales, directores de empresas, les dice, no hay que hablar más del tema, el tema está zanjado porque ya he hablado con los de arriba, con los del ministerio, con lo cual, bueno, pues los técnicos con cargo administrativo importante y alto nivel, bueno, pues, ¿qué les está diciendo el director general? La decisión no es mía, es de más arriba. Bueno, pues obediencia debida, sabéis que la administración funciona jerárquicamente y todo el mundo calla. De ahí que yo haya llegado a sostener en algún artículo, y naturalmente esto es una materia de prueba, que en la decisión última de alejar el barco de la costa, la conducta por parte del gobierno no es solamente imprudente, sino que es dolosa, o sea que es intencional. ¿Por qué? Porque es una solución absolutamente descabellada. Yo de lo que me quejo es que esas personas no hayan tenido el valor de salir ante la opinión pública, dimitir y decir qué demonios ha pasado. No me vale la obediencia debida, no me sirve como argumento. La infracción del deber de cuidado de las autoridades españolas existe por partida doble, porque una vez que se decide alejar el buque hay que vigilar el rumbo en la dirección a priori menos arriesgada. Lo que no se puede hacer es, llegado a determinado momento, al parecer, pues porque hay una intervención firme de las autoridades marítimas francesas, es darle la vuelta al barco. Si iba hacia el norte, era Francia la que protestaba, no quería que el barco fuera hacia el norte, hacia sus costas. Si iban hacia el sur, era Portugal la que ponía el veto, la que lanzaba un stop, diciendo no entréis con ese barco en mis aguas jurisdiccionales. Y entonces el Prestige iba simplemente buscando un hueco posible entre los vetos de los países concernidos. ¿Cómo permitieron que en un determinado momento, 12 horas después de decirle al capitán del Prestige que pusiera un rumbo noroeste, como 12 horas después permiten que el barco vire hacia el sur y se pasee en un rumbo extrañísimo por delante de toda la fachada atlántica de Galicia, ahora ya con los tanques de carga rotos, por tanto, vertiendo fuel en cantidades importantes durante varios días. ¿Qué pasa con los técnicos de la administración que cobran su sueldo de los presupuestos públicos y que no levantan la voz? ¿Qué pasa? Eso es lo que tendríamos que investigar. A los pocos días de hundirse, el Instituto Hidrográfico de la Marina y Portugal estaba diciendo que se estaba apareciendo una gran mancha de fuego. Se sabía de la opinión pública. El ministro estaba diciendo que aquello era una mancha de aceite. El ministro o los técnicos de Sasemar estaban diciendo que el fuel congelaba por debajo de 6 grados y que allí había 2,5 grados y que inmediatamente aquello solidificaba. Yo tengo vosotros no recordáis esa... Que el fuel además en televisión, en el telediario, en la primera cadena, el fuel sin duda se solidifica en el fondo, que es una de las hipótesis con las que se opera desde el primer momento, si no, no se entiende. Puede pasar, pero depende del tipo de fuel y depende de la temperatura a la que se encuentre, que depende de la profundidad y de la región geográfica del océano. Antes de decirlo, hay que estudiar la composición química del fuel y hay que conocer bien las condiciones de temperatura y presión, porque si no, no quedan más que en una posibilidad. Luego, otra de las cosas que tampoco se nos ha dicho con claridad es que el barco se parte en dos y se va hacia el fondo, pero, de acuerdo con los informes técnicos, avanza hacia el fondo a una velocidad aproximada de unos 3 kilómetros y medio por hora. Imaginémonos que nosotros vamos por la calle a paso normal y nos damos contra una pared. El impacto es impresionante. Pues veamos ahora el impacto que sufren 30.000 toneladas al descargar sobre el fondo.
lo más fácil es que haya reventado por muchas partes, y esos agujeritos que nos enseñan es solamente una visión interesada de lo que quieren que veamos, pero no de lo que hay realmente en el fondo.